Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En el análisis de hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a replantear por completo nuestro entendimiento de la paraparesia espástica hereditaria. Juntos trazaremos una ruta que no solo desafía el dogma clásico, sino que propone una perspectiva totalmente nueva, una que está firmemente anclada en la evidencia más reciente, tanto clínica como genética y molecular. Así que vamos a empezar por cuestionar el paradigma establecido. Esa idea que todos hemos aprendido que posiciona la paraparesia espástica hereditaria, o PE, únicamente como un trastorno neurodegenerativo. Tradicionalmente, ¿cómo hemos visto a la P? Bueno, la hemos encasillado como una enfermedad neurodegenerativa clásica, ¿cierto? El modelo fisiopatológico se ha centrado siempre en una axonopatía distal, una que daña preferentemente a las neuronas más largas, como las de los tractos corticoespinales, y por lo tanto hemos asumido que la clínica es simplemente el resultado de una pérdida neuronal progresiva. Pero, ¿y si todo esto es solo una parte de la historia? Este análisis propone justo eso, un cambio fundamental de paradigma. Pensemos por un momento, ¿qué tal si la neurodegeneración no es el principio, sino más bien el acto final de un drama que comienza en la etapa fetal? La evidencia que vamos a revisar sugiere justo eso, que las raíces de la P se hunden en procesos clave del neurodesarrollo, estableciendo una vulnerabilidad silenciosa que no se manifiesta hasta mucho después. Muy bien, exploremos ahora el primer pilar de nuestra evidencia, los datos clínicos. Son estos hallazgos directamente de los pacientes los que nos orientan con una fuerza increíble hacia un origen en el desarrollo neurológico. Fíjense en esta gráfica. Al analizar 89 subtipos de P, el patrón es inequívoco. La gran mayoría de los pacientes, estamos hablando de más del 88%, reportan sus primeros síntomas durante el periodo neonatal, la infancia o la niñez. Esta distribución temporal, por sí sola, ya es una señal de alarma, ¿no creen? Nos está diciendo a gritos que los mecanismos patogénicos están activos mucho antes de que pensemos en la edad adulta. Y aquí es donde se pone todavía más interesante, porque más allá de los síntomas tempranos, una proporción importantísima de los pacientes, más de un tercio de los subtipos, presentan anomalías estructurales cerebrales congénitas. Y no hablamos de hallazgos sutiles, sino de microcefalia, agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelar. Esto vincula directamente a la P con fallos en la arquitectura misma del cerebro durante la gestación. Esta tabla ilustra de forma brillante esa correlación genotipo-fenotipo. Nos muestra los vínculos genéticos específicos entre ciertos subtipos de PEA y marcadores clásicos de trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, mutaciones en el gen KIF1A se asocian a microcefalia, mientras que variantes en KIA A1840, el gen de la espataxina en SPG11, se asocian con un cuerpo calloso delgado o incluso ausente. La conexión, como ven, es directa y molecular. Ahora pasemos al plano genético. Vamos a ver cómo esta pieza del rompecabezas construye nuestro argumento al examinar exactamente cuándo y dónde se activan los genes de la PH. Este mapa de calores es simplemente revelador. Analiza la expresión de 73 genes que causan P a lo largo del desarrollo cortical. Fíjense bien, las áreas en rojo intenso nos marcan una sobreexpresión génica. Y observen cómo un grupo de 50 de estos genes, muchos de ellos ligados a fenotipos como la microcefalia, alcanzan su máxima expresión justo durante el periodo más crítico de la neurogénesis prenatal, entre las semanas 8 y 24 posconcepción. Si hacemos un acercamiento a SPG4 SPAST, que es la causa más común de PEH autosómica dominante, vemos que su expresión es mayor en la placa cortical. Esto nos sugiere que su rol es más importante en neuronas que ya están diferenciadas, que ya son maduras, lo cual es muy consistente con un fenotipo que puede manifestarse más tarde en la vida. Pero en contraste, miren lo que pasa con SPG11-KIA1840, la principal causa de PEG autosómica recesiva. Aquí la expresión está enriquecida en la zona ventricular, y esa es la cuna, el lugar donde residen las células progenitoras neurales. Esto indica una correlación fortísima con la neurogénesis temprana. Este patrón diferencial podría ser una de las claves para explicar la variabilidad en la edad de inicio y la severidad clínica. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cómo es que estas mutaciones genéticas logran alterar la delicada maquinaria molecular que construye nuestro cerebro? Vamos a adentrarnos en la fisiopatología. Es que las proteínas implicadas en la PH no tienen una sola función, para nada. Están involucradas en una cascada de procesos fundamentales, desde el mismísimo nacimiento de nuevas neuronas y su correcta migración, hasta su diferenciación, la formación de circuitos funcionales y, por supuesto, la mielinización. Comencemos por el principio de todo. La neurogénesis, la base, el cimiento sobre el que se construye todo el sistema nervioso central.
Un proceso de una regulación exquisita que dicta el número y el tipo exacto de neuronas que formarán el cerebro. Los estudios con células madre pluripotentes inducidas derivadas directamente de pacientes con SPG11 son categóricos. La proteína mutada frena la proliferación de los progenitores neurales. ¿Cómo lo hace? Altera su ciclo celular y provoca un aumento en las divisiones asimétricas, lo que básicamente agota el banco de progenitores antes de tiempo. Y el mecanismo molecular detrás de esto es una desregulación de la vía de señalización de GSK3-beta, una vía absolutamente clave en el desarrollo. Como podemos ver en este esquema, muchísimas proteínas de la PH son críticas para la diferenciación neuronal. Su trabajo es asegurar que los axones y las dendritas crezcan correctamente, que establezcan las conexiones sinápticas adecuadas y que mantengan la plasticidad que necesitamos para el aprendizaje y la función motora. Esta tabla nos da ejemplos muy concretos de esas funciones. Tenemos a L1C, que actúa como un guía para la migración neuronal, o al complejo AP4, que se asegura de la correcta ramificación axonal. Y claro, PLP1, que es esencial para la mielinización. Defectos en cualquiera de estas proteínas impactan directamente la integridad estructural del sistema nervioso en desarrollo, creando una vulnerabilidad que va a persistir toda la vida. Y ahora, para terminar, sinteticemos toda esta evidencia. ¿Cómo podemos traducir esto en mensajes prácticos, accionables para nuestra práctica clínica neurológica del día a día? Bien, estos son los mensajes cruciales que nos tenemos que llevar. Primero, es hora de reconocer a la PH como un trastorno con un componente fundamental del neurodesarrollo. Segundo, y esto se deriva del primer punto, en pacientes con un inicio temprano de la enfermedad es imperativo buscar activamente anomalías estructurales cerebrales. Tercero, el genotipo puede ser predictivo. Y finalmente, entender estas vías moleculares alteradas como la de GSK3-beta nos abre una puerta fascinante para investigar nuevas dianas terapéuticas. Este cambio de perspectiva es profunda, porque no solo nos ayuda a entender mejor la P, como bien lo dice esta cita, convierte estas enfermedades raras en un modelo invaluable. Un modelo para estudiar esa compleja interacción entre el desarrollo y la degeneración en patologías mucho más comunes, como el Alzheimer o el Parkinson. Toda la información que hemos presentado en este análisis se basa en la publicación científica que pueden ver en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.